En este video vamos a resolver muchos ejercicios del tema de variabilidad con la representación en diagrama de cajas. Aquí tenemos la primera situación. Considere la siguiente información referida a los salarios anuales en miles de dólares de los empleados de 3 empresas. Entonces tenemos empresas A, B y C. Tenemos 3 diagramas de caja. Ojalá se noten bien. Aquí empieza el primero, aquí termina. ¿Qué significa? Que en la empresa A hay una lista de empleados que ganan entre 30,000 y 89,000 dólares. Eso es, digamos, lo que nos representa en términos muy generales. La empresa B entre 30,000 y 70,000 dólares. Y la empresa C entre 24,000 y 80,000 dólares. Si en términos muy generales, eso es lo que significa. Ahora recordemos que un diagrama de cajas nos va a representar siempre, además del mínimo y el máximo, que están aquí. En el caso de empresa A, el mínimo es 30,000, el máximo es 89,000. Y además tenemos la información de cuartil 1, 40,000, cuartil 2 o mediana, 54,000 y cuartil 3 ubicado en el 70,000. Y así con cada uno de ellos. Entonces, basándonos en esta información, dice, proposición número 1, en la empresa C hay al menos un empleado con un salario anual mayor que en las otras 2 empresas. Entonces nos vamos a la empresa C y en la empresa C dice que por lo menos hay un empleado con el salario mayor que en las otras 2. Y da la casualidad que en la empresa C el máximo es 80,000. Y es cierto, este es mayor que la empresa B, pero no es mayor que alguien de la empresa A. Tenemos al menos a una persona en la empresa A que gana 89,000. Entonces la afirmación que aquí viene no es correcta. Vamos a la número 2. Dice, al menos la mitad de los empleados de la empresa A y la empresa B ganan 54,000 dólares o menos al año. Cuando nos hablan de la mitad, entonces ya tenemos que ir pensando en un 50%. Es importante que nos ubiquemos en la mediana inicialmente, ¿verdad? Entonces, empresa A y empresa B. La mediana de la empresa A es aquí y la mediana de la empresa B también es aquí. ¿Y dónde está ubicada esa mediana? En el 54. Lo que significa que lo que aquí dice es cierto. Al menos la mitad de los empleados ganan, de A y de B, ganan 54,000 dólares o menos. Y como esta mediana está en el 54, del 54 para acá, ahí tenemos un 50%. Lo mismo hacia este lado de acá. Por lo tanto, por estar ubicado en la mediana, sí me garantizo que de ahí hacia atrás o de ahí en adelante tenemos un 50% de los elementos, de los salarios, en este caso de los empleados, bien identificados. Entonces, de ellas son verdaderas solo la 2. Continuamos con un segundo ejercicio con la misma situación, diagrama de cajas de empresa A, empresa B y empresa C, salarios anuales en miles de dólares de los empleados de 3 empresas, donde la empresa A va desde los 30,000 a los 89,000 dólares, empresa B desde 30,000 a 70,000 y la empresa C desde 24,000 a 80,000 dólares. Entonces dice la proposición, la primera, los datos sobre los salarios anuales de la empresa C son más variables que los de la B. Ok, cuando nos hablan así en términos muy generales de variabilidad en un diagrama de cajas, es suficiente con ver lo extenso o el tamaño del diagrama. Si ustedes comparan la empresa C con la empresa B, pues es esto. Aquí tengo el diagrama de la empresa B
respecto al diagrama de la empresa C. ¿Quién es el más variable? Claramente la empresa C. ¿Por qué? Porque tiene más rango. Está entre 24 y 80.000, mientras que la empresa B desde 30.000 hasta 70.000, con solo el tamaño suficiente, cuando es muy clara la información, ¿verdad? Porque si ya yo los pongo a comparar la empresa A con la empresa C, a simple vista nos podríamos equivocar, entonces ya ahí sí tenemos que ir a hacer un cálculo. Pero en el caso de los salarios de C, que son más variables que B, C es más variable que B, es verdadero. Suficiente en este caso a simple vista. Y ustedes se preguntarán, no sé si se lo estarán preguntando, bueno, y si fuera numéricamente, ¿qué era lo que había que hacer? En el caso de B, había que restar el máximo menos el mínimo, 70 menos 30. Y en el caso de C, había que restar 80 menos 24. Y el resultado mayor iba a ser el más variable. Claramente el resultado mayor iba a estar aquí. Y ahora en la número 2 dice, al menos un 75% de los empleados de la empresa B y la empresa C ganan $60,000 o menos al año. 75%. El 75% nosotros lo podemos ubicar en 3 sectores. Recuerden que cuando nosotros vemos un diagrama, por ejemplo, voy a ubicarme en el A. Del mínimo al cuartil 1 hay un 25%. Del cuartil 1 al cuartil 2 hay otro 25%. Vamos por 50. Del cuartil 2 al cuartil 3 otro 25%. Ahí tenemos el 75%. Entonces tenemos que analizar, en este caso, desde el mínimo hasta el cuartil 3. Y en este caso, ¿de quién sería? De B y de C. Entonces voy a marcar en amarillo, voy a resaltar en amarillo ese 75%. De B sería empezando aquí hasta este punto. ¿Y hasta dónde llegamos? Al 60.000. Ok. Y ahora vamos a C. Desde aquí, desde el mínimo, pasando por el cuartil 1, cuartil 2 y llegando al cuartil 3. Ambos, fíjense que llegaron al 60. Entonces, ¿cuánto abarca esto? Sí, un 75%. ¿Y cómo son los salarios de este 75%? De 60.000 hacia atrás. ¿Ve? $60,000 o menos. Y el de C también va de 24.000 a 60.000, o sea, $60,000 o menos. Por lo tanto, verdaderas ambas. Considere la siguiente información. Seguidamente se resumen los tiempos en minutos obtenidos por los participantes de 2 grupos con igual cantidad de miembros de una competencia de ciclismo, de los cuales clasifican los que obtengan tiempos iguales o menores que 30 minutos. Esto puede ser importante. Clasifican los que tengan tiempos iguales o menores que 30. Recuerden que estamos en una competencia, por lo tanto, lo mejor en este caso es el valor más bajo. ¿Ok? Y aquí tenemos el diagrama. Tenemos el grupo 1 que obtuvo tiempos entre 19 minutos, vamos a resaltarlo por acá, desde 19 minutos hasta 42 minutos. Mientras que en el grupo 2 hubo tiempos desde 15 minutos hasta 40 minutos. Por lo tanto, ¿verdad? Aquí podemos ver que el mejor tiempo lo tuvo el grupo 2, porque tuvo a alguien de 15 minutos. Recuerden, estamos en un contexto, en una situación donde lo mejor es el valor. Entre más bajo es el valor, es mejor. Por lo general es lo contrario, ¿verdad? Pero en este caso, como son tiempos, en competencias y eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué nos preguntan. La 1. Hay que analizar proposiciones.
el mejor tiempo se obtuvo en el grupo 1. Bueno, casualmente lo que les estaba diciendo. ¿Dónde está el mejor tiempo? El mejor tiempo es el valor más bajo de todos. Y el mejor tiempo está en el grupo 2, 15 minutos. Porque el grupo 1, el mejor tiempo fue de 19. Aquí tal vez lo que querían confundir es que alguien dijera, sí, el mejor fue el grupo 1 porque tiene el 42. Y no, estamos en una competencia, lo mejor es el tiempo más bajo. Entonces la primera es falsa. El mejor tiempo está en el grupo 2, que fueron 15 minutos. Y luego dice, en cada uno de los grupos hubo al menos un 50% de participantes que clasificaron para la competencia. Ok, tengo que garantizarme que al menos la mitad clasificaron. ¿Y cuál era la condición de clasificación? Aquí está. Clasifican los que obtengan tiempos iguales o menores que 30 minutos. Entonces, tenemos que ubicarnos con esos 30 minutos. En el grupo 1, nos ubicamos en el 30, que está aquí en la mediana, y de aquí para atrás todos estos clasificaron. Y en el grupo 2, busco el 30, que está aquí en el cuartil 3, y de aquí para atrás todos estos clasificaron. Ya que tenemos ubicado la cantidad, pero la cantidad en porcentaje. ¿Cuánta gente clasificó? En el grupo 1, de aquí hacia atrás, como estamos en la mediana, de aquí hacia atrás sería un 50%. 25% del mínimo al cuartil 1 y 25% del cuartil 1 a la mediana. Ahí tenemos 50%. Estamos cumpliendo, ¿verdad? Y en el grupo 2, de 30 o menos, aquí estamos entonces, vamos a ver con cuánto. Del mínimo al cuartil 1 hay 25. Del cuartil 1 a la mediana otros 25. Y además de la mediana al cuartil 3 tenemos otros 25. Entonces, ¿cuánta gente clasificó en el grupo 2? Clasificó un 75%. En el grupo 1 clasificaron el 50% y en el grupo 2 75%. ¿Se cumple lo que dice aquí? Sí se cumple. En cada grupo hubo al menos un 50% que clasificaron. Aquí en el grupo 1 clasificaron talladitos el 50%, mientras que en el grupo 2 más bien clasificaron más. Pero la condición se está cumpliendo. Entonces, la 2 es verdadera. Y eso es lo que hay que marcar porque la 1 era falsa. Continuamos con un ejercicio más de la situación grupo 1 y grupo 2 de ciclistas y sus respectivos tiempos, sabiendo que clasifican a la competencia los tiempos iguales o menores que 30 minutos. Vamos a ver si eso lo necesitamos acá. Ok, aquí tenemos los diagramas donde en el grupo 1 tenemos desde 19 hasta 42 minutos, mientras que en el grupo 2 desde 15 minutos hasta 40 minutos. El diagrama nos da toda esa información. Ahora, vamos a leer las proposiciones. Al menos el 50% de los participantes del grupo 1 tuvieron entre 22 y 38 minutos de tiempo. Vamos a ver, 22 y 38, vamos a ver si ubicamos esos valores. Grupo 1, 22 es el cuartil 1, 38 es el cuartil 3. La pregunta es, ¿ahí hay un 50%? Y la respuesta es que sí, sí hay un 50%, porque recuerden que entre cuartil 1 y cuartil 2 o mediana hay una cuarta parte, hay un 25%. Y de este punto al cuartil 3 hay otro 25%. En resumen, cuando ustedes vean la caja, representa el 50%. Entonces, lo que dice la 1 es correcto. Hay un 50% entre 22 y 38 minutos de tiempo. Eso es verdadero. Y la 2 dice que con certeza en ambos grupos hubo al menos
un participante que obtuvo un tiempo de 30 minutos. Vamos a ver dónde están esos 30 minutos. Esos 30 minutos están aquí en este valor que sería cuartil 2 del grupo 1, y también tengo el 30 aquí en el cuartil 3 del grupo 2. Da la casualidad que cuando un valor aparece en cualquiera de los tres cuartiles, recuerden que la mediana es cuartil 2, ¿verdad? Cuando un valor o un número aparece en uno de los cuartiles, yo no puedo garantizar que ese número existe en el conjunto de datos, porque yo no sé exactamente cuántos datos hay, tampoco sé si uno de esos cuartiles quedó entre dos valores para sacar su promedio o es un valor directo. Entonces, como no tenemos esa garantía, yo no puedo asegurar que el 30 exista, como puede que sí, puede que no. ¿Dónde es que yo puedo asegurar que un valor sí existe en el conjunto de datos? Solamente en los mínimos y en los máximos. Si nos preguntan que si hay alguien que duró 42 minutos, decimos que sí. Si hay alguien en el grupo 1 que duró 19 minutos, decimos que sí. Pero que hay alguien en el grupo 2 que duró 19, que es un cuartil 1, no estamos seguros, no tenemos certeza. Puede que sí, puede que no. Por lo tanto, la 2, a pesar de que el 30 aparece como cuartiles, no podemos asegurar que sea un valor que exista. Entonces, aquí tenemos que marcar que verdadera solamente la 1. Continuamos con la última pregunta de la situación de los tiempos de los ciclistas del grupo 1 y del grupo 2. Ya esta situación, si vienen en orden, ya han visto los dos ejercicios anteriores, ya están familiarizados con la situación. Vamos a ver las proposiciones. El peor tiempo se obtuvo en el grupo 2. El peor tiempo, porque estamos en una competencia, el peor tiempo es el valor más alto. No es como la nota, la mejor nota es la nota más alta, pero en ciclismo, en atletismo, en cualquier deporte que tenga que ver con hacer el mejor tiempo, siempre va a ser el más bajito. Entonces, el peor tiempo está en el grupo 2. En el grupo 2, el más malito fue este, que hizo ¿cuánto? 40 minutos. Y no, el peor tiempo no son estos 40 minutos. El peor tiempo lo tiene el grupo 1 con el valor máximo que es 42 minutos. Ese fue el peor de todos, por lo tanto lo que dice aquí es mentira. Y luego la segunda dice, al menos el 25% de los participantes del grupo 1 tuvieron tiempos entre 30 y 38. Entonces vamos a ir a buscar en el grupo 1 donde está ese 30 y ese 38. Aquí tenemos el 30, que es la mediana o el cuartil 2, y el 38 lo tenemos aquí como un cuartil 3. La pregunta es, ¿esto representa un 25%? Y la respuesta es que sí. Recuerden que aquí hay sectores de 25%, son cuartas partes, por eso se llaman cuartiles. Entre el mínimo y el cuartil 1 hay un 25%. Entre el cuartil 1 y el cuartil 2 o mediana hay otro 25%. Entre la mediana y el cuartil 3, que es el que nos preguntaron, hay un 25%. Y entre el cuartil 3 y el máximo está el último 25%, que en ocasiones tenemos que verlos en conjunto, 50, 75%. Pero bueno, aquí nos preguntaron que si en el grupo 1, entre 30 y 38 hay un 25%, completamente verdadero. Por lo tanto, de ellas son verdaderas solamente la 2. Considere la siguiente información. Tenemos un diagrama que resume calificaciones dadas durante el último semestre a dos hoteles. Tenemos el hotel A y el hotel B, por parte de sus clientes en una página especializada. En ella las calificaciones se registran de 1 a 10. Calificaciones de 3 o menos se considera una pésima experiencia.
por parte del cliente. Por el contrario, el 10 significa excelente experiencia. Eso es importante. Además, para optar por una estrella en la página, los hoteles deben tener al menos 50% de calificaciones iguales o mayores que 6. O sea que todas las calificaciones obtenidas, si la mitad es igual o mayor que 6, van a tener la estrella. Entonces, si nosotros vemos los diagramas, que es lo que hay, tenemos que el Hotel A ha recibido calificaciones desde 2 hasta pues un 10. Y ahí tenemos el resto de la distribución. En cambio, el Hotel B ha recibido desde un 1 hasta un 10. Pero el diagrama ya nos dice, ¿verdad?, un poco la variabilidad de esas calificaciones obtenidas. Entonces vamos a ver qué nos ponen a analizar. Dice que en la proposición 1, solo el Hotel A cumple las condiciones para una estrella en la página. Aparece ahí en la parte de arriba, decía que para tener la estrella, el 50% de las calificaciones tienen que ser iguales o mayores que 6. El 50% en un diagrama de cajas, nosotros lo ubicamos en la mediana. Entonces voy a marcar eso. Voy a marcar en el Hotel A la mediana, aquí está, en 6. Y el Hotel B, la mediana, está a partir de 5. Entonces dice que solo el Hotel A cumple las condiciones para la estrella. ¿Qué tenemos en el Hotel A? Que el 50% es de 6 en adelante. Mientras que el Hotel B tiene un 50% con notas de 5 en adelante. Entonces, ¿qué significa? Que realmente solo el Hotel A está cumpliendo con ese 50% que nosotros tenemos que saber ubicar de la mediana hasta el máximo. Todas estas son notas entre 6 y 10, mientras que el Hotel B, si nos ubicamos en la mediana, tenemos que entender que las notas van entre 5 y 10, y ya por la posibilidad aquí de ese 5, ya no pueden obtener la estrella. Segunda, con certeza en el Hotel A, al menos un cliente dio una calificación de 6. Con certeza. Ok. ¿Es posible que ese 6 exista? Ya aquí tenemos que irnos a la parte teórica. Cuando nosotros tenemos valores, como aquí que dice cuartil 1 es un 3, la mediana es un 6 y el cuartil 3 es un 9, y en este caso que nos preguntan que si hubo un 6, puede que sí, es muy probable que sí, pero también es probable que no. Es muy probable que las calificaciones, la lista sea un 2, un 2, un 3, un 3, un 4, un 4, un 5 y brinca 7, 7, 8. Y que este 6 se haya obtenido del promedio entre 5 y 7. Pero también es posible que sí, que el 6 sí haya existido entre las calificaciones. Pero no lo podemos garantizar. Por lo tanto, cuando les pregunten por un valor del diagrama y esos valores sean alguno de los cuartiles, nosotros no tenemos la certeza que existen. La única certeza que existe es que si hubo un 2, si hubo aquí un 1 y hubo un 10. Entonces, la 2 es falsa. Por lo tanto, solo la 1 es verdadera. Considere la siguiente información. Continuamos trabajando con la situación de las calificaciones del Hotel A y del Hotel B. Recordando que el Hotel A tuvo calificaciones de 2 a 10 y el Hotel B calificaciones entre 1 y 10. Vamos a ver qué nos dicen las proposiciones y repasamos condiciones si son necesarias.
dice que al menos el 25% de los clientes de ambos hoteles calificaron de pésima la experiencia. Aquí en el encabezado nos dice lo siguiente: calificaciones de 3 o menos se consideran una pésima experiencia. Entonces dice que si el 25% en ambos hoteles calificaron de pésima la experiencia, pues obviamente como eso está ordenado hay que ir al inicio. 25% nosotros tenemos entre el mínimo y el cuartil 1. ¿Y qué sucedió en este caso? Entre el mínimo y el cuartil 1, pues sí tenemos calificaciones entre 2 y 3. Y en el 25% del hotel B, que tenemos calificaciones entre 1 y 2. Y dice que son pésima la experiencia con calificaciones de 3 o menos. Y en ambos casos, en ese primer sector de 25%, tenemos calificaciones de 3 o menos. Por lo tanto, esta primera es verdadera. Y la 2 dice, con certeza hubo al menos un cliente en cada hotel que consideró excelente la experiencia. Con certeza. ¿Y el excelente cómo se obtenía? Con un 10. ¿Tenemos el 10? Sí lo tenemos. En el hotel A, el 10 aparece como valor máximo y en el hotel B también aparece el 10 como máximo. Por lo tanto, sí tenemos garantía de que por lo menos una persona calificó de excelente ambos hoteles. Entonces, verdaderas, ambas son verdaderas. Continuamos con una pregunta más de la misma situación. Las calificaciones de los hoteles A y B. El hotel A recibió calificaciones entre 2 y 10 y el hotel B calificaciones entre 1 y 10, representados ambos en diagrama de cajas, y vamos a ver qué es lo que nos dice la proposición primera. Dice que la peor calificación dada por un cliente se suscitó en el hotel B, y el hotel B, el mínimo fue un 1, mientras que en el hotel A el mínimo fue un 2. Por lo tanto, la peor calificación sí estuvo en el hotel B, porque en el hotel B hubo un 1. Siguiente, con base en las calificaciones dadas por los clientes, es correcto afirmar que el mejor hotel es el A. Ok, aquí lo que tenemos que hacer es entender el diagrama. Y hay dos motivos por los que podemos decir que esto es verdadero. En términos muy generales, en el hotel A tenemos calificaciones de 2 a 10, mientras que en el hotel B tenemos calificaciones desde 1 hasta 10. Pero eso no es tan relevante, sino la concentración de notas que hay al final. Desde la mediana al valor máximo, que es el 50%, tenemos notas entre 6 y 10, mientras que desde la mediana al máximo en el hotel B tenemos notas entre 5 y 10. Pero lo mejor viene aquí. El último cuarto, que es este 25%, el 25% del hotel A tiene notas entre 9 y 10, mientras que esa última parte, ese último conjunto de notas son entre 6 y 10. Quiere decir que todavía casi llegando al final tenemos notas un poquitito bajas. Es muy posible que este 10 sea un caso aislado y que la mayoría se concentre entre de 7 hacia abajo. Entonces, por análisis gráfico y entendiendo que cada uno de estos segmentos que estoy marcando aquí representan una cuarta parte de la totalidad de la gente, entonces sí afirmamos que el mejor hotel fue el A. Tuvo las mejores calificaciones y además pues no tuvo la nota tan baja. Bueno, tuvo un 2, es muy bajo, pero
no fue tan bajo como el B. Entonces, verdaderas, ambas son verdaderas. Vamos a iniciar este ejercicio. Tenemos un resumen o diagramas que resumen horas dedicadas al estudio del idioma islandés por 3 grupos de estudiantes. Tenemos el grupo A, el grupo B y el grupo C, donde según el diagrama nos dice que el grupo A estudiaron entre 6 y 12 horas. El grupo B también entre 6 y 12 horas, con una distribución diferente, que eso se puede notar en las cajas, ¿verdad? Pero en términos generales estudiaron entre 6 y 12 horas, mientras que C estudiaron entre 6 y 11 horas. Entonces, con esa información así preliminar, vamos a ver qué dice la primera proposición. Al menos un 50% de los estudiantes del grupo A dedican entre 7 y 10 horas al estudio de islandés. Entonces nos ubicamos en A y vamos a ver qué pasa entre 7 y 10. Entonces estamos en A. El 7 está aquí en el inicio de la caja y el 10 está aquí en esta división entre negro y blanco. Y vean ustedes que la caja es esta. Recordemos que en un diagrama de cajas y bigotes, la caja representa cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Toda la caja representa un 50%. Pero en este caso, entre 7 y 10 no llega al final de la caja. Entre 7 y 10 más bien es cuartil 1 y esta parte de aquí es el cuartil 2. Para que hubiera llegado a ese 50% que nos decían, tuvo que haber sido entre 7 y 11 para que abarcara la caja completa. Entre 7 y 10 hay 25% y entre 10 y 11 hay otro 25%. Por lo tanto, la primera es falsa. Y la segunda dice que al menos el 25% de los estudiantes de B y C dedicaron 10 o más horas semanales al estudio del islandés. 10 o más horas. Entonces vamos a ubicarnos en ese 10 de B y C a ver qué conclusión llegamos. En el B, el 10 está aquí. Entonces, 10 o más sería del cuartil 3 al máximo. Aquí sí hay un 25%. Esto sí es correcto. Pero veamos en el otro. En el C, el 10 está ubicado, pues sí, igual. En el cuartil 3 solamente que llegan hasta 11. Entonces, en ambos casos, tanto en el B como en el C, si yo me posiciono en el 10, voy a estar ubicado desde el cuartil 3 hasta el máximo. No se me confundan por este cuartil 2 que puse aquí arriba. Lo voy a borrar. Ese cuartil 2 era del grupo A. Pero tanto en el grupo B como en el C, el 10 está en el final de la caja. ¿Lo ven? Del final de la caja al máximo hay un 25%. Por lo tanto, lo que dice aquí es verdadero. Solo la 2 es verdadera. Continuamos analizando el diagrama de horas dedicadas al estudio del idioma islandés. Grupo A, Grupo B y Grupo C. Las proposiciones dicen, en los grupos, o sea, en todos, la menor cantidad de horas, o sea, el mínimo, dedicadas al estudio de islandés fue el mismo. Entonces vamos a ver cuál es el mínimo de cada uno. Y como habíamos visto anteriormente, el mínimo de A es 6, el mínimo de B es 6 y el mínimo de C también es 6. Entonces, en todos los casos,
la menor cantidad de horas fue la misma. Verdadera. Número 2. Con certeza hubo al menos un estudiante por grupo que dedicó exactamente 10 horas de estudio de islandés. Nos posicionamos en el 10 y en el grupo A, el 10 es el cuartil 2, vea que está en el puro centro de la caja, y el centro de la caja es donde se hace la división del color, ¿verdad? Negro a blanco. En el grupo B, el 10 está al final de la caja, cuartil 3. Y en el grupo C, el 10 está al final de la caja, cuartil 3. Da la casualidad que sí es cierto, el 10 aparece como un dato aquí en el cuartil 2 y aquí en el cuartil 3. Pero da la casualidad que cuando un dato aparece en el cuartil, puede que sí sea un dato que existió o puede que no. No lo podemos garantizar, porque puede ser que en alguno de estos casos ese 10 se originó de un promedio, que tal vez la lista venía 7, 7, 8, 9 y de ahí brinca 11. Y cuando se calculó el cuartil fue un valor que lo tuvieron que ubicar entre 9 y 11. Entonces tal vez en alguna de esas listas el 10 no existió, como puede que sí. Cuando les pregunten si un valor existe en el conjunto y ese valor es alguno de los cuartiles, que son estos que estoy marcando yo acá, ustedes no pueden decir que con certeza existe. Lo único que existe con certeza son los mínimos y los máximos. Esos sí existen con certeza. Por lo tanto, no podemos asegurar lo que dice la número 2. Verdadera solamente la 1. Continuamos con la última pregunta de la situación de las horas de estudio de 3 grupos del idioma islandés. Grupo A, Grupo B, Grupo C. La situación, o la primera proposición más bien dice, al menos un 50% de los estudiantes de la sección B dedicaron 8 horas o menos de estudio. 50% que la mitad estudió 8 horas o menos. Entonces hay que ir a posicionarse en el B, aquí, y buscamos el 8. El 8 está aquí. Y hay que preguntarse si ahí me indica que es un 50%. De aquí hacia acá, efectivamente sí tenemos un 50%. ¿Por qué? Porque por el diagrama, aquí hay una división de color. Y recuerden, mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, máximo. Por esta división de color, tanto como sucede aquí como sucede acá, yo me doy cuenta que esto es la mediana o el cuartil 2. Y 25%, 25%. De la mediana para atrás, 50%. De la mediana hacia adelante, 50%. ¿Por qué este lado es más largo que este lado? Porque de este lado los valores son más variables, son más distintos, más dispersos, son valores entre 8 y 12, mientras que hacia acá son valores entre 8 y 6. Aquí los valores se parecen más. Entonces, la primera es verdadera. Y la segunda dice, el grupo A presenta mayor variabilidad respecto a las horas dedicadas al estudio del idioma islandés que el grupo C. Se hace una comparativa del grupo A, que tiene mayor variabilidad respecto al grupo C. Entonces, vamos a comparar el A con el C. El A es de 6 a 12, mientras que el C es de 6 a 11. Automáticamente, por tamaño, el A tiene más variabilidad que el C. Y si uno quisiera hacerlo muy, ¿verdad?, con la fórmula, ustedes saben el recorrido. El recorrido de A sería máximo menos mínimo. 12 menos 6 es 6. Mientras que el recorrido de C sería máximo 11 menos 6 sería 5. ¿Quién tiene mayor variabilidad? Mayor variabilidad, el resultado mayor.
Por lo tanto, A sí presenta mayor variabilidad que C. Verdadera, ambas son verdaderas. Considera el siguiente diagrama de cajas que resume los registros de kilometraje por viaje de los camiones de 3 empresas de transporte durante el último mes. Ok, entonces ¿qué tenemos? Que el transporte A, que en este caso sería una de las empresas, tiene kilometraje entre 200 y hasta 1300. Transporte B tiene entre 200 hasta 1100. Y transporte C entre 200 hasta también 1300. Ya luego todos estos valores son los respectivos cuartiles de los transportes y ahorita vamos a ver en qué momento lo necesitamos. La primera pregunta dice, con certeza, ¿hubo al menos un camión que recorrió cuántos kilómetros? Entonces aquí nosotros debemos de tener claro algo. Yo sé que hay muchos valores, pero la única certeza que nosotros tenemos es en los mínimos y máximos, nada más. Los mínimos de todos fueron 200. Y los máximos tenemos uno de 1100 y dos máximos de 1300. Y en las opciones, pues aparece el único con certeza es 1300. Por ahí aparece un 500, es cierto que el 500 aparece por acá, pero el 500 es un cuartil 1. El 650 aparece por ahí, que corresponde a una mediana. Esos valores puede que sí existan, puede que no. Entonces, recuerden, con certeza, solamente mínimo y máximo. Considera el siguiente diagrama de cajas. Registro de kilometrajes por viaje de 3 empresas. Segunda pregunta con el mismo diagrama. Transporte A, B y C. Dice, considera las siguientes proposiciones. El menor de los recorridos intercuartílicos de los datos del último mes, o sea, el registro que tenemos aquí arriba, de las 3 empresas, lo presenta la empresa C. Entonces, que el menor de los recorridos intercuartílicos lo tiene transporte C. ¿Cuáles son los recorridos intercuartílicos? La resta del cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces, si yo comprendo bien el diagrama de caja, sé que el recorrido intercuartílico de A es esta caja, que el recorrido intercuartílico de B es este y el de C es este de acá. Entonces, que el menor es la empresa C. Y yo les pregunto a ustedes, esta caja, este rectángulo, es el más pequeño de todos, el menos alargado. Y yo creo que a simple vista se puede notar que no. Que el menor recorrido intercuartílico es el rectángulo más pequeño de todos. El menor lo tiene B. Por lo tanto, falso. ¿Cómo se comprueba eso si yo no tengo seguridad? Pues lo que tienen que hacer son los 3 recorridos intercuartílicos, tal como lo dice la fórmula que ustedes tienen que saberse. Transporte A, cuartil 3, 945 menos cuartil 1, 524. Y ponen el resultado. Recorrido intercuartílico de B. ¿Cuál es el cuartil 3? 815. Le restamos el cuartil 1, que sería 500. Y así sucesivamente con el C. Y en el momento en que yo hago las restas, me doy cuenta que el resultado menor no iba a ser de C, que el resultado menor va a terminar siendo esta resta de acá. Pero repito, si entendemos el concepto y sabemos que el recorrido intercuartílico corresponde al tamaño del rectángulo, podríamos resolver algo como esto de una forma rápida.
Segunda proposición. Con respecto a los recorridos de los datos del último mes, ojo, recorrido de los datos es el recorrido tradicional de mínimo a máximo. Las empresas C y A presentan el mismo recorrido de los datos. O sea, lo que tengo que hacer nada más es verificar si tanto C como A tienen el mismo recorrido. O sea, que tengan el mismo resultado de restar mínimo y máximo. Y si ustedes ven con cuidado los diagramas, el C y el A sí tienen el mismo recorrido, porque ambos tienen como mínimo 200 y como máximo 1300. Mínimo 200 y máximo 1300. Es cierto, las cajas son diferentes, pero cuando me hablan del recorrido de los datos yo tengo que ver pues todo el recorrido que hubo, del menor al mayor, o la diferencia del mayor con el menor, sin importar la variabilidad, digamos, de cómo se distribuyeron el resto de los datos. En el recorrido me interesa restar máximo menos mínimo. 1300 menos 200 pues da lo mismo tanto arriba como abajo. Entonces sí presentan el mismo recorrido. Verdadera solamente la 2. Continuamos con un ejercicio más de la situación, diagrama de cajas, registro de kilometrajes de los camiones de 3 empresas A, B y C. La siguiente proposición que hay que analizar dice: en las empresas B y C, el 50% de los registros, y ya eso nos dice, bueno, tal vez tenemos que ir a la mediana. El 50% de los registros del último mes fueron menores o iguales que 650 kilómetros. Entonces, ok, vamos a ubicarnos en el 650 de B y C, a ver qué. Lo voy a marcar aquí en color azul. El 650 en B está aquí. Y en C, casualmente, también está en la mediana. ¿Cómo sé yo que está en la mediana? Cuando ustedes vean el rectángulo, que es la caja, donde hay un cambio, ¿verdad? Aquí es la mediana, aquí es la mediana, aquí es la mediana. Entonces, el 650 está ubicado en la mediana. ¿Y eso qué significa? Que de la mediana, aquí dice menores o iguales, que de la mediana hacia la izquierda, sí hay un 50%. Y sucedió en los dos. Menores o iguales. O sea, desde 200 hasta 650. O de 650 a 200, como quieran decirlo. Los dos, pues, está sucediendo lo mismo. Por lo tanto, la 1 es verdadera. Y en la 2 dice, en la empresa A, el 75% de los registros de kilometraje del último mes, ojo que ya se metieron con 75, fueron menores o iguales que 945 y el otro 25% mayores o iguales que ese 945. Ok, vamos a borrar la información esta para evitar enredos visuales y ubiquémonos en la empresa A. Dice que el 75% y el límite que nos están poniendo acá o para ubicarnos nosotros es el 945. En A, el 945 está aquí. ¿Y dónde es eso? Eso es el cuartil 3. ¿Recuerdan? Mínimo, cuartil 1, cuartil 2 o mediana, cuartil 3 y máximo. Entonces, de aquí hacia atrás tenemos un 75%. ¿Qué dice acá? Exactamente, sí tenemos el 75%. Y el otro 25 mayores o iguales que 945, correcto. Recuerden ustedes que entre cada uno de los elementos, del mínimo al cuartil 1 hay 25%. Del cuartil 1 a la mediana o cuartil 2 hay otro 25%. Del cuartil 2 al cuartil 3 otro 25%. Y del cuartil 3 a el máximo otro 25%. Por lo tanto, de aquí a acá tenemos 3 25, o sea, sí tenemos 75. Y de aquí hasta este final tenemos el 25, este 75 y este 25 del que me están hablando acá.
Todo coincide, todo está bien, por lo tanto, ambas son verdaderas. Considere el siguiente diagrama de caja que resume las horas en que tardaron dos grupos suficientemente grandes de caminantes en desplazarse de San Gerardo de Rivas hasta el Cerro Chirripó. Ok, son horas. Lo que quiere decir que el grupo A, todo, ¿verdad? La recopilación de información quiere decir que tardaron entre 4 horas, y ahí va la lista, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Hasta dónde? Hasta 13 horas. O sea, el grupo A son tiempos entre 4 y 13 horas. Mientras que el grupo B, entre 4 y 10 horas. Eso es inicialmente la información, ¿verdad? Y para cada uno de los diagramas tenemos mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, máximo. Mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, máximo. Ahora veamos a ver qué nos dice la primera proposición. Al menos hubo una persona por grupo que logró completar el trayecto en 4 horas. Y sí, el valor mínimo de cada uno es de 4. Y ese trayecto de 4 horas yo me garantizo que sí existe el dato, porque es o son valores mínimos. Los datos que existen, que de fijo existen en el conjunto, siempre van a ser el mínimo y el máximo. Para el grupo A sí existe el registro de 13 horas. Para el grupo B, el máximo es 10. Este día sí existe. Pero ya los otros valores que son cuartiles, no hay certeza que exista. Puede que sí, pero puede que no. ¿Ok? Vamos a ver qué tenemos en la otra. Bueno, la primera es verdadera, porque sí existe las 4 horas en ambos grupos. Y la segunda dice, al menos hubo una persona en el grupo B que para completar el trayecto necesitó emplear más de 11 horas. Ojo, al menos hubo una persona en el B. Ahí estamos en el B, aquí. Que para completar el trayecto necesitó más de 11 horas. Pues da la casualidad que el B es entre 4 y 10 horas. Lo que significa que 10 fue el máximo de horas ocupadas. Esto que dice aquí no existe. Por lo tanto, verdadera solamente la 1. Considera el siguiente diagrama. Nuevamente estamos en la situación de las horas que tardaron en dos grupos de caminantes en desplazarse hasta el Cerro Chirripó. Aquí tenemos la información del grupo A, que va de 4 a 13 horas, y el grupo B, que va de 4 hasta 10 horas. Y dice la proposición: la mayoría de las personas duraron 7 horas o más en completar el recorrido. O sea, la mayoría en general, tanto del A como del B. Dice 7 horas o más. Entonces vamos a posicionarnos en el 7 de cada uno de los grupos y vamos a analizar cuánta gente hay del 7 hasta el final en cada uno de los grupos, ¿verdad? ¿Y qué tenemos aquí? En el grupo A tenemos que de 7, ¿quién es el 7 en el grupo A? Cuartil 1. ¿Quién es el 7 en el grupo B? Es el cuartil 2. Entonces analicemos la parte de arriba. Del cuartil 1 al cuartil 2 hay un 25%. Luego al cuartil 3 hay otro 25%. Y al máximo otro 25%. ¿Qué representa esto? 75% está cumpliendo esa condición. Y en el grupo B, del cuartil 2 al cuartil 3, 25%. Y del 3 al máximo, otro 25%. ¿Cuánto tenemos en total? 50%.
ese conjunto de personas, que yo no sé cuántos son, pero los tenemos en porcentaje, es realmente la mayoría de las personas. Y entonces lo que hay que analizar aquí es cuánto tengo. 75 que sí, 25 que no, 50 que sí, 50 que no. Entonces aquí estamos que sí, la mayoría de las personas completó el recorrido. Un sector de 25% y un sector de 50% contra un sector de 75% y uno de 50%. Sí representa, esa parte que está marcada representa a la mayoría. Entonces la primera, verdadera. Y la segunda dice, con certeza al menos hubo una persona por grupo que logró completar el trayecto en 9 horas. 9 horas está aquí. Y estas 9 horas corresponden ¿a quién? A cuartiles. Aquí es la mediana o cuartil 2 y aquí es cuartil 3. Y recuerden que los cuartiles no tenemos certeza que ese valor exista en el conjunto. La única certeza es este 4, que es el mínimo en ambos, este 10, que es el máximo de B, y este 13, que es el máximo de A. Pero los cuartiles, cuando nos pregunten con certeza, aunque es muy probable que ese valor sí exista, no lo podemos asegurar. Entonces, con eso aprendido, ojalá que se lo aprendan, solo la 1 es verdadera. Y por último tenemos la última pregunta de la situación de los caminantes al Cerro Chirripó y el resumen de las horas que tardaron en llegar ahí. Recordando que el grupo A duró entre 4 y 13 horas, mientras que el B entre 4 y 10 horas, ahí distribuidos en todos los caminantes. La 1 dice, las distribuciones de los datos sobre los tiempos que tardaron los caminantes en completar el trayecto muestra mayor variabilidad en el A que en el B. Entonces, mayor variabilidad, no nos están especificando, tenemos que ver el recorrido completo, el recorrido clásico. Y dice que tiene mayor variabilidad el A. Es cuestión de ver el tamaño del diagrama y listo. El diagrama A en todo su recorrido es más amplio que el diagrama B. Entonces, como el A tiene mayor tamaño, es porque tiene mayor variabilidad, porque hay tiempos entre 4 y 13, mientras que en el B apenas hay tiempos entre 4 y 10. Y si queremos hacerlo teórico, muy teórico, se saca el recorrido máximo menos mínimo, queda 9, y abajo máximo menos mínimo queda 6. ¿Y quién es el de mayor recorrido? El resultado mayor. Pero en este caso bastaba con ver el tamaño del diagrama y era suficiente para decir que la primera es verdadera. Y la 2 dice que de acuerdo con el análisis del recorrido intercuartílico se muestra mayor variabilidad en el grupo B. Y el recorrido intercuartílico es el análisis de el rectángulo de la caja. Recorrido intercuartílico, recordemos que es cuartil 3 menos cuartil 1. La pregunta es, ¿pueden notar ustedes cuál de las dos cajas es más amplia que la otra o las ven del mismo tamaño? Si ustedes logran captar con seguridad si hay una más grande que otra, ya tienen la respuesta. Dice que mayor variabilidad el B. Este rectángulo es más grande que este. Ahí es donde le da usted la respuesta. Pero si no tienen seguridad, hagan la fórmula. Recorrido intercuartílico. Cuartil 3, 12. Cuartil 1, 7. A 12 le quito 7, me da 5. Recorrido intercuartílico de B. Cuartil 3, 9. Cuartil 1,
5. Y a 9 le quito 5, 4. Sí había, digamos, razón para dudar un poco, porque la diferencia era una unidad. Si tenían buena vista, podían darse cuenta que la mayor variabilidad no estaba en B, sino que estaba en el grupo A, porque dio el resultado mayor. Entonces, verdadera solamente la 1.